Bien, buenas tardes. Mi nombre es Aideris Arlenis Núñez Meniel, matrícula 1201765. Este video es para la práctica de neumología. Soy del grupo B. En el día de hoy estaré hablando acerca de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar podemos decir que se origina por el complejo de micobacterias tuberculosis, que esta es una de las causas como frecuente de muerte en el mundo, y además podemos decir que una de las enfermedades más antiguas que podemos tener. Esta se conoce desde hace 70.000 años atrás en África. Hay diferentes como especies del complejo que podemos tener: la Cani, la Microti, la Pinnipedi, pero la más relevante es la Mycobacterium tuberculosis. Esta es una enfermedad que, según la epidemiología, se informó en el 2019, según las fuentes bibliográficas de Harrison de Medicina Interna, 7.1 millones de casos nuevos de tuberculosis en todo el mundo. Y podemos decir que esta tiene como 3 fases. La primera es que va desde la exposición a la infección. Esta depende de factores exógenos, como por ejemplo el contacto que se tenga con una persona infectada, la duración de ese contacto y todo eso. Ya la segunda fase sería desde ya la infección que vamos a tener hasta lo que es el desarrollo de la enfermedad. Aquí tenemos ya involucrados los que son los factores exógenos, como endógenos, como por ejemplo el sistema inmune del paciente. Esta enfermedad va muy relacionada con lo que son los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en los pacientes que tienen VIH. También podemos decir que la tercera fase es la de la historia natural de la enfermedad. Ya aquí podemos como ir estudiando la enfermedad, y según estudios se ha demostrado que la tuberculosis sin ser tratada puede llegar a ser letal. También tenemos entonces, ya hablando un poco más de la tuberculosis y las manifestaciones clínicas. ¿Qué pasa? La tuberculosis se va a dividir en pulmonar y extrapulmonar. Cuando estamos hablando de una tuberculosis pulmonar, ¿cómo está nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente puede tener fiebre, puede tener un dolor torácico pleurítico. Este paciente va a tener adenopatías iliares o paratraqueales, que va a ser como a consecuencia del foco de infección inicial, que se va a llamar el foco de Gom, y va a tener también una conjuntivitis. ¿Qué va a pasar? Que esta se divide, como ya yo mencioné, se divide en enfermedad primaria, que sería la que ya yo mencioné, con fiebre, adenopatías, y esta es más de los niños y en pacientes inmunodeprimidos. Y entonces la secundaria o la postprimaria ya sería del adulto. Es como que nos infectamos, como una reactivación de la infección, como que nos infectamos alguna vez, pero que no hubo lo suficiente como desequilibrio inmunitario del paciente para que se volviera enfermedad. Entonces aquí ya sí, esa infección anterior se reactivó y se convierte en una enfermedad. Se puede mencionar que, como ya yo dije, hay otros órganos que no son los pulmones que van a ser afectados, como por ejemplo, bueno, aquí tenemos los ganglios linfáticos, la pleura, podemos tener el sistema genitourinario, podemos tener los huesos, las articulaciones, las meninges, el peritoneo y el pericardio. Pero bien, eso es para otro tema. Entonces, en cuanto a la tuberculosis, también podemos hablar de cómo diagnosticamos esta tuberculosis. Ya con un paciente como de alto riesgo, ya una radiografía de tórax puede ser suficiente, porque aquí ya se van a ver las cavitaciones en lo que es el lóbulo superior. Y entonces también se pueden solicitar algunos cultivos, porque como ya es una bacteria, puede ser sensible y aparecer. Entonces, la radiografía podemos decir que es como el gol estándar para tú diagnosticar una tuberculosis. Te hacen otras pruebas, como por ejemplo la resistencia de estas bacterias a algunos medicamentos y todo eso. Entonces, tenemos un paciente con tuberculosis, lo diagnosticamos, ya sabemos que es tuberculosis. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora lo tratamos. El tratamiento para la tuberculosis se inició con el descubrimiento de la streptomicina en el 1943. Entonces ya después de eso se fueron como desarrollando otros medicamentos, como por ejemplo de primera línea, la isoniazida, rifampicina, y ya para entonces, para como prevenir esta tuberculosis, tenemos lo que son las vacunas de la BCG, que estas se le ponen al nacer al niño para así que no nos dé la tuberculosis. Muy interesante saber que el tratamiento de la tuberculosis es como en vigilancia de centinela, que al paciente se le da el medicamento, no es que nos den una referencia médica para usted tomársela, comprarla, no, usted tiene que ir a un centro de salud para que se la den. Muchas gracias, eso fue todo.